Tener conflictos forma parte de nuestra naturaleza humana. ¿Quién no un día, o por no decir todos los días, nos enfrentamos, mejor dicho, a situaciones complicadas? Pero hoy acudimos a la psicología para afrontar estos momentos cruciales, en muchos casos de una forma constructiva. Catalina, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy queremos preguntarte si podemos llevar los conflictos de una forma mejor que normalmente, porque siempre se puede mejorar, ¿no? Cuéntanos. Sí, sin ninguna duda. De hecho, a veces entendemos el conflicto, me atrevería a decir, como de una forma errónea. Entendemos el conflicto como una situación de violencia, donde hay que imponer o ganar frente a lo que sería una posición distinta. Y podríamos partir de la base de la idea de que un conflicto simplemente entre comillas, es la evidencia de dos situaciones, dos ideas o dos puntos de vista que son contrapuestos, que no son coincidentes, ¿no? Normalmente el conflicto se suele dar entre dos partes, pueden ser dos personas, pueden ser dos grupos de personas, puede ser una persona frente a un grupo de otras personas, hay muchas combinaciones posibles, pero fundamentalmente estamos frente a dos ideas que son contrapuestas y que en principio pensamos que no pueden coexistir, con lo cual una tiene que predominar y vencer frente a la otra, ¿no? Esta sería la primera visión o la visión más simple. Luego, analizándolo, nos damos cuenta de que seguramente el conflicto puede tener más matices y que hay un segundo paso detrás de esa primera visión y de ese primer análisis. Entonces ya tenemos la definición de conflicto de alguna forma. Supongo que si los conflictos no se nos dan bien o tenemos una visión bastante negativa es porque tenemos algunos errores por ahí que podemos solucionar. Sí, sin ninguna duda. Lo primero de todo, quizá, es que cuando entendemos que estamos en una situación conflictiva, en esa diferencia de criterios o de opiniones, lo que deberíamos recordar es que el conflicto no es algo personal. Es decir, no es del otro o de los otros contra mí. ¿Qué es lo que suele hacer? Efectivamente. Nos lo solemos llevar al terreno personal y entonces nos colocamos o bien en posición de defensa o bien en posición de huida, de evitación, ¿no? Si entendemos que el conflicto tiene que ver con una idea, con un punto de vista, con una forma de interpretar la realidad, conseguimos ir más allá de lo que sería esa cuestión de personalizar el conflicto. Por lo tanto, ese punto es importante que lo recordemos la próxima vez en la que nos veamos en esta situación. Y otra de las cuestiones que solemos hacer y que podríamos considerar también un error es que acabamos llevando el conflicto a ver quién tiene razón. Si la razón la tienes tú o la tengo yo, efectivamente. Y normalmente en el conflicto hay varias razones, es decir, yo tengo mi razón, pero la otra parte también tiene la suya. Con lo cual, cada uno, desde su perspectiva y desde su percepción, está absolutamente convencido de lo que defiende y de lo que expresa. Y a partir de ahí ya es muy difícil moverse. O sea, que hablaremos también un poco de empatía, ¿no? De entender un poco... De empatía y yo me atrevería a decir de habilidades de comunicación. Dentro de lo que sería la base de los conflictos, estamos hablando, por supuesto, de esa capacidad de entender al otro, que en cualquier relación es fundamental y es crucial, y también de comunicación. Porque muchas veces los conflictos pueden llegar a aparecer por cuestiones de malentendido, de que alguien ha interpretado algo y le ha atribuido a otra persona una intencionalidad, y como hacemos eso de llevárnoslo a la parte personal, pues automáticamente entendemos, en base a esa intención y en base a algo que estás volcando contra mí, pues entendemos que ya tenemos el conflicto servido y el lío, vaya. Aquí viene el refrán de dos no discuten si uno no quiere, pues está claro. Sí, sin ninguna duda. Bueno, decía yo al principio que los conflictos los tenemos, vamos, en todo momento, en la cola del supermercado, en casa, en el trabajo, pero no todos los conflictos son iguales. No, efectivamente, ni mucho menos. De hecho, a veces asociamos la palabra conflicto a la agresividad o a la violencia, y no tiene por qué ser así. Un conflicto puede ser conflicto
pero ser lo más pacífico del mundo. Y hay otras situaciones donde ya aparece la violencia o aparece la agresividad que ya pasan a ser otra cosa. No olvidemos que ahí entramos ya en la parte emocional. Sí que va a ser muy importante en una situación de conflicto cómo cada persona sea capaz de gestionar tanto sus propias emociones como las emociones del otro, ¿no? Lo que conocemos como inteligencia emocional, que en algún otro momento explicaremos y nos ocuparemos de ello, ¿no? Pero, por tanto, existe esa diferencia. Podríamos distinguir entre conflictos absolutamente reales y otros que prácticamente son irreales o me atrevería a decir inventados, porque parten de ese principio del malentendido, de la mala interpretación de algo, y a partir de ahí pues también ese conflicto va a evolucionar de una forma o de otra. ¿Podemos indagar un poco en por qué se producen, si hay alguna causa o ya es un poco cajón desastre? Bueno, puede haber muchas causas, pero sí es cierto que a veces hay conflictos que están basados en problemas de relación, en la manera. Hay personas que tienden a tener más conflictos que otras, podríamos decir, y seguramente ahora mismo en la cabeza de alguien están apareciendo algunos nombres o algún nombre en concreto, ¿no? La forma como nos relacionamos con los demás a veces favorece el que puedan existir o no conflictos. A veces también podríamos ir a las fuentes de información, porque a veces tenemos información muy clara y muy específica, y otras veces estamos ante informaciones que pueden ser más ambiguas, menos claras, y que por lo tanto pueden favorecer que se genere un conflicto. Pensamos tal vez en los entornos de trabajo, ¿no? Cuando se da alguna indicación, cuando se plantea alguna cuestión sobre la que trabajar, a veces hay equipos, organizaciones donde no se es demasiado claro, y eso también favorece el conflicto. Podríamos decir que incluso el sistema de valores que cada persona tenemos, nuestras propias creencias, nuestros propios valores, pueden facilitar en un momento dado que se generen determinados conflictos u otros. Y luego hay conflictos que forman parte de la propia estructura de convivencia de las organizaciones. No sé, si pensamos en política, si pensamos en determinados entornos, el conflicto es prácticamente algo intrínseco a eso. Pues suponemos que, comentabas antes, que ante un conflicto podemos reaccionar o huir. ¿Qué hacemos para salir un poco lo mejor parados del asunto? Bueno, pues a veces hay que hacer algo como si nuestra visión funcionara igual que el objetivo de una cámara, ahora que estamos aquí en televisión. A veces tenemos que ser capaces de ampliar, hacer el zoom alejándonos de eso, y no ver únicamente el elemento en el que estamos o sobre el que estamos en diferencia. Una de las grandes estrategias para intentar solucionar el conflicto es, en primer lugar, ser conscientes y reconocerlo. Esto es algo que repetimos en infinidad de situaciones. Aceptarlo y reconocerlo va a ser la clave, porque eso nos va a permitir entenderlo y, por supuesto, salir de esa idea de quién es el culpable o los culpables y enfocarnos hacia la solución. En la mayoría de situaciones podríamos decir aquello de que hay más elementos que nos unen que no que nos separan. En organizaciones, en familias, en relaciones con los demás, solemos tener más puntos en común que no puntos que nos diferencien. Si conseguimos llevar nuestra atención a esos puntos en común y ampliar la visión que tenemos de esa situación, probablemente vamos a encontrar soluciones. O sea, contextualizar un poco y relativizar también. Sin duda. Y comenzaba la introducción de este programa diciendo que lo vemos como algo negativo y destructivo. ¿Puede ser incluso algo constructivo? ¿Un conflicto nos va a hacer madurar? ¿O? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. De hecho, yo creo que el conflicto es necesario para que las personas evolucionemos y para que las relaciones mejoren. Si, por ejemplo, pensamos en una relación de pareja, hay quien tiene idealizado que las parejas que se llevan bien no discuten nunca o no tienen conflictos. Yo, con la boca muy pequeña, me atrevería a decir que eso es algo muy difícil, por no decir casi imposible. El conflicto yo creo que es una oportunidad que tenemos para conocer mejor
a la otra persona o al grupo de personas que tenemos delante, y si somos capaces de entenderlo como algo que nos da esa oportunidad de mejorar nuestra relación, de mejorar el conocimiento mutuo, sin duda del conflicto vamos a sacar algo positivo. Nos puede llevar a crecer como organización, como equipo, como pareja, como relación de amistad o como lo que queramos. Porque no nos olvidemos de eso, nos da esa oportunidad incluso de revisar nuestras propias creencias y de acercarnos a conocer mejor las de los demás. Otro refrán, nunca un mar en calma hizo experto marinero, ¿no? Efectivamente. Pues mira qué bien. Sí. Nos quedamos con eso y con el zoom de la cámara, abrimos un poco el plano y contextualizamos. Pues Catalina, muchísimas gracias, te esperamos el próximo día. Gracias a vosotros.